¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. En el programa de hoy vamos a viajar por la provincia como hacemos habitualmente con Juanjo Asensio, redescubriendo algunos rincones y algunos lugares que puede que conozcan, pero de los que vamos a aprender sin duda nuevas cosas. Hoy nos desplazaremos hasta el sur de la provincia, no se lo pierdan. Celebraremos además los 15 años de la Asociación Cultural La Poesía es un cuento. Vamos a hablar hoy mucho de literatura en 8 Magazine a través de este proyecto cultural que celebra sus 15 años de andadura, pero también en nuestra cita con los clásicos de la mano de Álvaro Manso. No sé si ustedes han disfrutado ya de vacaciones o son de los que las reservan para el final del verano. Pues tenemos una propuesta que hacerles para vacaciones, para un momento de descanso. Lo vamos a hacer en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Unas vacaciones o un retiro, ustedes deciden. Estos son nuestros temas de hoy, pero no los únicos. Tenemos más cuestiones que desarrollaremos en el 8 Magazine, que ya comienza. Bienvenidos. Arrancamos ya nuestro 8 Magazine. Los contenidos que les hemos presentado los vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Hoy empezamos redescubriendo la provincia. Es lo que hacemos cada semana en esta sección que coordina Juanjo Asensio, a quien ya han visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Yo quiero recordarles a nuestros espectadores que hay muchos puntos de la provincia que revisitamos, que ya conocemos, pero siempre, Juanjo, estamos buscando algo nuevo. A veces que complemente. Eso es. A veces nos centramos mucho en la parte artística y dejamos de lado la natural y resulta que en ese entorno hay una riqueza medioambiental impresionante. O justo al revés, o que la parte natural pues no nos deja tiempo para detenernos en la arquitectura tradicional, en detalles y todo eso, un compendio de todos esos aspectos es lo que intentamos hacer aquí semana a semana. Llevamos todo el verano recorriendo la provincia y nos quedan un montón de sitios, Juanjo. Bueno, pues queda mucha provincia por recorrer, pero bueno, de momento conseguimos descubrir estos sitios, estos lugares, tal vez muchas cuestiones que la gente me pregunta y que desconocían, como hemos recorrido con las hornilleras, la apicultura tradicional, pero bueno, hoy creo que ya hemos entrado en el mes de septiembre y creo que corresponde pues visitar la zona sur y que mejor que en la época de la vendimia pues irnos a la zona de la Ribera del Duero. Estupendo, pues hasta ahí nos vamos a ir. Juanjo, quiero también matizar que llevamos todo el verano recorriendo la provincia, nos quedan todavía algunas semanas que vamos a aprovechar bien, pero que no vamos a acotar todo porque, bueno, porque no da tiempo, pero sin embargo lo que sí pueden hacer es recuperar estas y otras localizaciones en las redes sociales de Juanjo, que recogen sobre todo unas fotografías estupendas que nos trae aquí también y que nos llevan a descubrir, redescubrir esos lugares, como vamos a hacer hoy en la Ribera del Duero. Vamos a empezar localizando, ¿no? La ruta de hoy, que como nos decías nos lleva al sur de la provincia. Vemos los mapas y nos cuentas el recorrido que vamos a hacer. Claro que sí, hoy nos vamos a lo que es la zona sur de la provincia, casi ahí lindando con Segovia, y entonces vamos a recorrer lo que eran conocidas como la Tierra de Aza. Entonces recorreremos varios pueblos, varios municipios hoy en día, pero que antiguamente formaban todo un ente común, que sobre todo que va a ser nuestro punto final, que es el pueblo de Aza. Pero le vamos a dejar al final por varias cuestiones y vamos a empezar por lo que estamos viendo ahora, que es Torregalindo, que es un pueblo al que llegamos atravesando Aranda de Duero y cogiendo unas pequeñas carreteras que nos llevan a este pueblo. Y entonces aquí vamos a encontrar ya un castillo. Vemos aquí... Esa foto estaba hecha desde un lugar muy alto, la primera que hemos visto, Juanjo. La primera sí, desde el mismo castillo. Luego ya desde abajo, ¿ves? Ya desde el pueblo, veíamos el castillo. Y aquí ya nos encontramos un castillo que, bueno, por desgracia está en ruinas, porque es que estos castillos que vamos a encontrar, diversos castillos que están justo en la parte derecha, o en la ribera derecha del río Riaza que vamos a recorrer,
da la cuestión que llegaron a formarse o a llegarse a originar en el siglo X con la llamada o mal llamada Reconquista. Digamos que los reinos o los condados castellanos empezaron a tomar estos terrenos y empezaron a hacer estas construcciones que albergaban mitad soldados y mitad agricultores. Por eso lo llaman la Reconquista. Y entonces, en este primer periodo, empiezan a construir estos castillos que encontramos en Torre Galindo, pero luego, pues a medida que se va desarrollando y van apaciguándose estos territorios, pues se van extendiendo y van creando otro tipo de poblaciones alrededor, porque hay que tener en cuenta que el río Riaza es un verdadero vergel, que nos llega desde Segovia y que ya allí en Segovia está declarado parque natural, y que bueno, pues que no estaría de más que esta parte de Burgos también estuviera declarada, porque tiene su valor ambiental muy importante. Pero bueno, ahí dejamos la idea para a quien le corresponda recoja el guante, pero al final a una zona que nos decías está muy ligada al mundo del vino. Todavía no llegamos a eso, pero seguramente ese entorno natural influye también en ese ambiente. Influye mucho, el entorno natural influye mucho, y de hecho por eso cuando estos primeros cristianos llegaban a estas zonas plantaban viñas, y entonces se ve que allí se empezó a dar excepcionalmente, y esta zona pues se ha quedado como una zona estupenda y maravillosa que nos da algunos de los mejores vinos del mundo. Y ya en Torre Galindo, aunque vamos a empezar a ver en las lomas de esta pequeña montaña, vamos a empezar a ver algunas bodegas, nuestro siguiente punto es realmente el sitio que hay que visitar para ver bodegas, y además es que lo están trabajando mucho, que es Moradillo de Roa. O sea, esta localidad tiene lo que nosotros conocemos como el Cotarro, que es una zona de bodegas que tiene 159 bodegas que están recuperando y que incluso ya ha tenido premios europeos al respecto. Sí, quería decir, Juanjo, si me permites, que estuvo hace algunas semanas el alcalde de Olmedillo aquí, hablándonos de un nuevo reconocimiento internacional a esa zona del Cotarro, que lo pone en valor, y nos recordaba, que lo digo para que lo anoten cuando vayan a recorrer esta ruta que nos propone Juanjo, nos recuerda que hay una guía dedicada a recibir a los visitantes que se acerquen a visitar el Cotarro, ¿verdad? Sí, hay una ruta que por las mismas bodegas, que dura una hora más o menos, y que se puede en una web que tienen ellos, bodegasmoradillo.com, donde pues es hacer la reserva para hacer esta visita. Tienen 159 bodegas que están recuperando, que la verdad es que es una maravilla, 7 lagares, e incluso han desarrollado a partir de todo esto un vino propio, como se hacía hace 300 años, con lo cual, bueno, es un valor etnográfico importantísimo, que lo que ha hecho ha sido que otros pueblos de alrededor pues empiecen a tomar ejemplo, y realmente merece la pena, porque ya nuestro siguiente punto, que nos pilla muy cerquita, que es la sequera, ahí vamos a encontrar que ya también tienen un proyecto para recuperar sus bodegas también. Bueno, en Moradillo de Roa también hay que tener en cuenta que vamos a ver también que está en una loma, y la iglesia es, la torre de la iglesia, lo que es el campanario, es una verdadera torre de castillo, es una torre almenada. Entonces es un detalle también en cuenta, porque nos define cómo eran estas zonas, cómo eran esos primeros soldados agricultores que llegaron, y cómo el desuso de esas fortalezas militares al apaciguarse estos terrenos, pues pasaron a lo que se dedicaban ellos, que era la agricultura. Y entonces, ¿qué mejores zonas empezaron a escoger? Pues lo que era la vega del río Riaza. Nuestro siguiente punto es la sequera. Allí vamos a encontrar, como curiosidad, que es un pueblo que tiene tres moreras y tres moreras, entre ellas una de ellas que tiene unos 350 años y está dentro del catálogo de árboles singulares de la provincia de Burgos. Al que nos remitimos frecuentemente y que nos deja referencias a lo largo y ancho de toda la provincia. Es maravilloso, ¿eh? Sí, porque los árboles singulares. Es muy importante, porque sobre todo en todos estos pueblos también habían pues antiguos árboles que se plantaban y que eran muy importantes para la comunidad. En este punto, en la sequera, era tal que había un cartel en esa morera que ponía que estaba vedado de coger las moras, y de hecho lo cogía el secretario del ayuntamiento y la repartía en estas épocas más o menos a los chavales del colegio, igualitariamente, para que tuvieran un aporte de energías. Hoy en día pues cualquiera puede coger esas moras, y realmente también es un aporte de energía muy, muy importante.
Como decía antes, ya están recuperando o están empezando con un proyecto de recuperación en la sequera de esas bodegas, y también están recuperando una antigua ermita románica que tienen en la localidad, y que bueno, pues nos detalla un poco también esa antigüedad de estos pueblos, que parece mentira que bueno, ya llegamos al sur de la provincia, pero sí, también hablamos del siglo X, que tienen un antiguo también tumbas antropomorfas, que nos deja también que hubo anterior ocupación de esa zona. Y de aquí nos vamos a trasladar a Ontagás. Ontagás, pues la curiosidad o lo que más nos va a llamar la atención es la ermita de la Cueva. La ermita de la Cueva es un poco lo que define lo que es este pueblo. Ontagás, digamos que se inició, digamos, esa población a partir de esta ermita, y cuenta la leyenda cuenta que desde Aza vieron una luz salir desde esta pequeñita cueva, y cuando se acercaron a ella encontraron allí a la Virgen, y que al intentar trasladarla a su pueblo, a Aza, pues los mulos o los bueyes se negaron a moverse, y entonces que no tuvieron que determinar dejarla allí, y a partir de allí y por eso se hizo allí la ermita y nació la población. Ajá. También la cuenta que fueron los de Adrada, que es el pueblo de al lado, los que también intentaron hacer. Entonces, pues bueno, más o menos. Pero los de Adrada tienen el apellido también de Aza. Al final Aza también marca todo, ¿no? Sí, porque Aza, digamos que era la cabecera, era esa gran muralla, esa gran zona donde, digamos, se cubrían todo. Cuando llegaban los moriscos a arrasar esas zonas, era donde ellos se albergaban, esos agricultores, que al final donde estaba realmente la importancia y donde podían comer era en la vega del río Riaza, pero Aza era la fortaleza que les mantenía muchas veces pues a salvo de que será estas nuestro invasiones. Destino final, igual me estoy adelantando. Es el destino un poco. final. Vale, sí, vale. Sí. Vamos a continuar. Entonces allí en Ontagás lo que vamos a encontrar es la ermita de la Cueva, que merece la pena visitarla, siempre está abierta, la verdad que sí, que nos permite poder acceder a ella sin ningún problema, y también veremos que hay una fuente muy cercana, y antiguamente se decía que el agua salía de la misma cueva, o sea que es posible que lo que viesen fuese el reflejo del agua en muchas ocasiones, pero bueno, allí se acercaron y allí que descubrieron. Otro detalle curioso es que esto es una ermita, pero lo que tiene encima es la iglesia del pueblo, con lo cual deja pues un detalle de poder revisar estos pueblos que están a las faldas del páramo de Corcos, y que deja unos lugares muy curiosos de ver. Vamos a lo largo de todo el municipio vamos a encontrar pequeñas bodegas que son de familias, y bueno, pues... Hablamos todo el tiempo de bodegas, nos referimos a bodegas tradicionales, porque ahora sí. En esa zona, en algunos puntos en concreto, hay bodegas industriales muy importantes y muy valoradas en la ribera, desde luego, pero la mayoría a las que nos referimos son bodegas tradicionales excavadas en la tierra, donde ahora no se elabora vino, excepto en los lugares que han decidido recuperarlo, ¿no? y recuperar el lagar y volver a la tradición, pero bueno, que se mantienen muy vivas, que no sé si el coronavirus lo ha parado, pero hay meriendas en esas bodegas permanentemente, y algo de vino vida también. Social, y algo de vino también, hombre, claro, algo. Sí. Ya luego nuestro siguiente punto será Adrada de Aza. Adrada de Aza ya es un pueblo más grande, muy vinculado al páramo de Corcos, también tiene una bodega que trabaja en ecológico en esa zona, y que también tiene a uno de los, o al primer agricultor ecológico de la provincia de Burgos, que es todo una eminencia en este sentido, porque ahí abriendo muchas cosas a los demás que han intentado pues esa agricultura ecológica en este país. Y también hay un proyecto muy bonito que vincula al páramo, que es para salvaguardar unas pequeñas aves que viven en este tipo de emplazamientos, y que por eso decía que es muy importante toda la vega del Riaza, el páramo de Corcos, toda esa vinculación, todas esas fuentes que recogen esos páramos y que salen en estas faldas, en estos pequeños pueblos, y al final hace esa importancia que tiene también natural toda esta zona. Y aunque ahora, bueno, pues sobre todo nos verdea la ribera del Riaza y el verde de las viñas, pues también encontramos maíz, encontramos una serie de cultivos que realmente hemos visto en tus fotografías. Sí, que son importantes para la economía de la zona.
Nuestro siguiente punto, vamos a ir hasta Fuentecén. Ya es un pueblo pues bastante grande, que ha crecido sobre todo en la agricultura. Pues vamos a hacer lo mismo. Esa falta o esa pacificación de los lugares ha hecho que la gente que fue allí a poblar estos lugares se dedicase a lo que realmente sabían, que era la agricultura. Y entonces estos pueblos ya al margen del río Riaza, pues han ido creciendo, tienen sus 200, 300 habitantes, que contrasta un poco con lo que nos pasa con Aza, que tiene 30 habitantes y ahora mismo pues marca como la cuota más baja de habitantes por kilómetro cuadrado de la provincia de Burgos. Pero también tiene su detalle, es que ese territorio de Aza que hablábamos antes, que albergaba 15 pueblos, incluso 2 de Segovia, pues ha dejado que todos estos pequeños municipios que pertenecían antiguamente a Aza y se han independizado a partir de 1833, pues ha dejado Aza con un gran terreno y un municipio muy grande que alberga todo el páramo de Corcos y deja pues eso, que estos pocos habitantes que tiene el pueblo parezca que apenas vive nadie en este municipio, pero bueno. Claro, porque su término municipal es muy grande, amplio, es muy pero extenso. Su densidad de población muy pequeña. De aquí nos vamos hasta Aza. Eso es. Que la verdad es que merece muchísimo la pena descubrir este lugar. Para mí es como que fuese el Frías, pero de la zona sur, sí. Porque es una gran fortaleza en una montaña rocosa, que bueno, pues por desgracia no se ha mantenido todo lo que se podría haber mantenido, pero realmente impresiona ver esa torre enorme que hay en la parte alta, esa iglesia, toda la zona que se nota amurallada, y entonces descubrir este verdadero castillo amurallado y población amurallada, pues sorprende bastante en esta zona y merece la pena, y sobre todo llegar por la tarde y poder divisar los atardeceres, porque alguien me comentó que en esta zona se veían atardeceres mejores que en Ibiza. Yo la verdad que en Ibiza no he estado, entonces no lo puedo comparar, pero desde luego los atardeceres que hay en Aza son muy importantes, eso merece la pena poderles disfrutar. Realmente están recibiendo muchas visitas en este mes de agosto, por lo que me decían allí, mucha gente de Madrid, de Segovia se está acercando, porque realmente es un verdadero espectáculo ver un atardecer desde allí, poder tomar en el restaurante bar que tienen allí, justo en la placita, pues una consumición y disfrutar de un Ribera del Duero, desde luego. Claro, como no puede ser de otra manera. Qué buena sugerencia. Nos vamos a ir a ver atardecer en Aza, después de haber recorrido todos estos lugares tan interesantes que nos ha presentado hoy Juanjo, y como siempre decimos, hacedlo despacio, disfrutando de cada uno de los lugares, porque además en este verano tan particular, en los que bueno, podemos aprovechar para disfrutar de lo que tenemos más cerca, vamos a ir despacito, deteniéndonos en todos esos lugares y cerrar el día o el fin de semana con un atardecer en Aza. Ese es el plan, ¿eh, Juanjo? Eso es. Estupendo. Correcto. Pues una ruta muy interesante la de hoy, que una vez más, como decíamos al inicio de la charla, combina los aspectos naturales con los culturales y con también la producción y la historia de esta zona. Hemos terminado en Aza, pero como nos vamos a volver el próximo martes, desde aquí partiremos a otro punto de la provincia la próxima semana. ¿De acuerdo, Juanjo? Nos vemos entonces. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Nosotros en 8 Magazine vamos a retomar fuerzas después de este paseo que hemos realizado por la zona sur de la provincia. Vamos a tomar un tentempié, como hacemos todos los días. Llega el momento de tomar la tapa del día. Para eso nos vamos, como siempre, a la favorita. Allí nos esperan Gerardo y Juanillo. Creo que hoy con un menú refrescante, así como muy veraniego. Nos lo cuentan. Adelante. Muy buenas noches, de nuevo con todos ustedes. Hoy estamos otra vez en la favorita para degustar otro de sus pinchos con su creador, su chef, su cocinero. A mí esto de chef no me gusta, pero a mí tampoco. Pues cocinero. Soy cocinero. Juanillo. O restaurador, que no sé lo que significa eso. También restaura algo, no sé si restauro. O de construidor eres. Sí, construidor, sí. El caso es hacer que hacéis, que luego juntáis 4 cosas y ya os creéis la leche. Como hoy, que hoy has dicho, ¿qué me sobra por aquí? Abre la nevera, 4 sandías, me tengo un queso, ¿no? ¿O está estudiado? No, tienes razón. Y ha funcionado. ¿Ves cómo a veces te sorprendo?
¿Sabes por qué? Porque dicen que los inventos buenos son los que se crean así, de chiripa. A mí me ha pasado. Como la cerveza, que en su día alguien dejó ahí y se fermentó y mira qué buena está. La Coca-Cola. Dicen que está buena, no sé, yo no... Es alérgico. No sé si se ha movido la cámara así. Jorge, vamos, tú a lo que estás. Si estás trabajando no estés a hacerme pollitas. Estos trotaburgos. Anda que no le he hecho yo publicidad de trotaburgos, .com. Com, ¿no? Sí, es que a veces decía es. Bueno, venga, a lo que estamos. Oye, Que tú también con tu aceite también haces publicidad de tu amigo. No, pues tengo que, El caso es tengo aquí- que pedir algo, sí, porque si no... Es buen aceite, Eso es. Además sabe mucho ese chico, es de Aranda, ¿no? Sí. Que creo que sabe mucho de aceite. Y es de ronda también. Venga, pincho Pero la no, no, no. favorita. Hoy fresco, como el tiempo. Sí. Bueno, como Hoy el hemos tiempo de utilizado- Burgos, ¿no? El verano queremos... ¿Sandía? fresco. ¿Sandina? ¿Sandía? Sandía. Mozzarella. Ujú. Cherry tomate, deshidratado, ¿no? Eso es, deshidratado, seco. ¿Albahaca? Un poco de albahaca y anchoa. La Y albahaca aceite. fresca también, que la acabas de coger. Hay que cogerla cuando hace mu, ¿no? La albahaca hay que cogerla un poco más tarde, porque le hemos preparado un poquitín antes y se nos está quedando negra cuanto más tiempo va pasando. Mu. Yo creía que daba leche, pues mira, no da leche. Da... Y bueno, este es muy perejil, sen- da este es muy perejil, la sencillo. albahaca Da perejil aquí, en la favorita, No. en vez de leche. ¿No sabes que las vacas no comen perejil? ¿Qué? Las vacas no comen perejil. ¿No? No lo sabía. No. Toma, ábreme esto. Sí, Jaime. Así yo voy haciendo algo yo Pues también. nada, recordamos siempre que los pinchos que hacemos aquí en el programa, luego los podemos degustar aquí en la taberna, y además, bien buenos. Otra cosa que también podéis hacer en casa, porque este es sencillito. Anchoa, como nos gustó tanto el otro día, has dicho, venga, te voy a hacer otro de anchoa, ¿no? Pues, a mí la anchoa. A mí la anchoa. Es una de las y el cosas bacalao. más... Sí, es una de las cosas más bacalao a mí buenas me que hay, pierde. es verdad. Este es totalmente para verano, ¿no? Este Este vale, pincho. este vale para todo el año, pero ahora que la sandía está de lujo, Ya empiezan, sí, es verdad, a estar buenas. le podemos meter ya. Ojo donde compramos las cosas, porque a mí eso de que cuando alguna vez compras un melocotón y en 3 días se empieza a poner mohoso, malo. ¿Cómo que es que dura ahora 3 días la fruta? Yo no lo entiendo. Porque está cogida hace un mes. O sea, o ultra congelada o congelada, ¿no? Sí, tienen ahí más trucos que el copón. Pero es que antes no pasaba estas cosas. Nada, antes se comía todo por temporadas. Ahora Hombre. tenemos sandías todo el año, tenemos melones todo el año, tenemos piña todo el año. Melones sí. Me estoy dando cuenta Dime, que esta mesa No te me metas está conmigo, quedando a las rodillas. es que es muy pequeña o tú muy grande. A ver, ¿no? Vaya, al final siempre tienen la culpa los mayores. No, yo he dicho que o la mesa es pequeña o tú muy grande. Es que tú eres grande de narices, Mira, leche, yo he bebido leche toda mi vida a patadas. Pues no tiene que ser buena, porque si somos el único animal que toma leche, malo es, porque con los inteligentes que son los animales, Pues entonces yo soy un poco torpe, sí. no sé. La mozzarella también es un producto que, oye, cuando le fundimos en el horno, Vamos, es ahora vale para todo. espectacular, Vale para todo. Supongo que ahora el cherry. No, el cherry vamos a poner lo último. Vale. ¿eh? Toma un poco. Esto luego va un poco el gusto también de cada uno, ¿eh? Sí, pero O sea, toda si la a alguien le gente gusta no más le sandía, pre- pues más sandía. A alguien le gusta más albahaca, pues más albahaca. Sí, pero no van a venir aquí a la favorita. Juan, ponme uno de sandía con muchas... Se pone todos igual, ¿no? Sí, todos igual. Pero bueno, también pensando que a la gente le gusta hacer algo en casa también, ¿no? ¿O qué? Con el cherry, ¿qué le has querido dar? ¿Sabor, simplemente? Y el tomate seco le tiene más sabor, más fuerza que el natural. Ujú. Entonces este ahora para esto, que es muy Fresco. muy fresco, tiene sabores neutros, lo que es la mozzarella. Sí. Tiene sabor, no son quesos muy fuertes, aunque a la gente no le guste. Y ya, con la anchoa, ahí es donde le metes ya el splum. Sí, la anchoa ¿no? le va de lujo. Sí, pues es que aquí no le va... No sé, pocas cosas le van a esto, ¿no? Algo más, digo. No, tampoco hay que No, forzar, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que no. Y estas anchoas que tenéis aquí, que son... La madre que lo parió. Joder, esto a mí me gusta trabajar con todo. Pero es que esto se come solo. No necesitas ni sandía ni nada, ¿verdad? Una anchoa ahí... Anchoa vale para todo el día. Es verdad. Cuando llegas a las 6 de la mañana, Gerardo, también. Yo no llego a esas horas. Ah, vale.
Uy, a las 3 de la mañana. Ya. Y aquí le damos el color, el homenaje a tu amigo, El aceite, un aceite los aceites puro, nuestros son la leche. virgen extra, que es que tiene ya solo ver el color, dices, madre mía, ¿verdad que sí? Pues nada, mientras Juan echa ese aceite, nosotros deciros que vamos a seguir aquí, haciendo pinchos ricos, haciendo pinchos sobre todo originales, y que si no lo queréis hacer en casa, bueno, pues lo podéis hacer como siempre y probar aquí en La Favorita. Juan, Muy bien, muchas gracias. muchísimas gracias. Cuando queráis, ¿Venimos otro mañana? día. También. ¿Nos haces otra cosilla? Sí. Venga, pues nada. A ver qué se me ocurre. Venga, nosotros nos vemos mañana, cocinando como siempre y seguro que dando muchas ideas al personal. Adiós. Gracias, Gerardo y Juanillo. Nos volvemos a ver mañana con más propuestas deliciosas como las que siempre nos traéis. Seguimos hablando de cosas deliciosas. Burgos. Además, nuestro siguiente reportaje nos lleva al corazón de una de las más importantes empresas del sector agroalimentario de Burgos. Seguro que les va a cambiar la cara cuando les digo que vamos a disfrutar de la flor burgalesa. Las galletas de la flor burgalesa, ahora Florbú, comenzaron a comercializarse en 1948. Desde entonces el negocio no ha parado de crecer. El año pasado facturó 18 millones de euros. Actualmente producen 55.000 kilos de producto al día, unos 9 millones al año. La galleta tradicional, galleta de rotativa, de yugar en leche, la galleta un poco similar a María, lo que tenemos en la cabeza. Luego también tenemos la línea de barquillo, las líneas de barquillo, que sería pues oblea con un relleno de nata, de coco, etcétera. Bueno, ahora le estamos metiendo diferentes productos con escamas de chocolates, otros tipos de grasas también, grasas con coco, caritén. Y luego la línea que tenemos de con un mix de productos, que esos mismos productos los mezclamos dentro de una bolsa. Más que galletas de gran consumo, lo que hacemos son más especialidades. Tenemos productos de corta alambre, como son las cookies tradicionales, galletas, pues como comentaba antes, de stracciatella, galletas de turrón, son más especialidades. Una empresa que apuesta por la alta tecnología en maquinaria y la diversificación de sus líneas de negocio. Gran parte de su producción va destinada a la fabricación de marca blanca para Bimbo, Carrefour, El Corte Inglés o Día. En los últimos 10 años ahora mismo ha habido un crecimiento muy grande gracias a esa especialización y se está innovando continuamente. Ahora mismo creo que tenemos más de 15 productos en desarrollo y a lo largo de este año iremos lanzando nuevos productos. En sus instalaciones en el polígono de Villalonquejar cuentan con 5 líneas de producción, 2 de barquillo, otras 2 de galleta y una de surtido. Tenemos 4 líneas de producción más una de surtido. Las 4 líneas se procura tener un nivel de automatización lo más alto posible. De hecho hay alguna línea, por ejemplo una de las de producción de barquillo, que con 4 personas solo es capaz de llevarse. Es más, está a un nivel de automatización tal que somos capaces de asegurar, mientras la línea funcione bien, no haya ninguna avería, que el operario no toca el producto ni la materia prima en ningún punto de la línea. Por lo tanto, eso es bueno de cara también a la calidad y seguridad alimentaria del producto, ¿de acuerdo? Por otro lado, el resto de líneas también se procura tener un alto grado de automatización. Hablamos de paletizadores automáticos, bueno, líneas en las que el producto se toca la verdad que bastante poco, y eso es lo que se tiende a hacer, ¿no? para preservar lo que decía, la seguridad alimentaria. Tanto las 120 materias primas que utilizan como el producto final pasan estrictos controles de calidad y seguridad. En el departamento de calidad recibimos todos los días las muestras de materias primas que nos van entrando. Estamos hablando que manejamos un volumen de más de 115, 120 materias primas diferentes, y todas ellas se reciben aquí, se hacen unas analíticas sencillas, pero que son organolépticas, de algún control físico-químico de las mismas. Se contrasta su documentación y junto con proveedores y fichas técnicas firmadas con ellos, lo que se hace es un poco dar de paso o no de paso la materia prima, ¿vale? Si está acorde a los estándares de calidad y seguridad alimentaria que tenemos internos y legales, por supuesto, eso entraría dentro de fábrica. Con las materias primas, con eso es como elaboramos luego las galletas, lógicamente, ¿no? Todo el mundo sabe hacer galletas en casa, y aquí es un poco parecido, lo único que con sistemas industriales de amasado
de desmoldeo, de horneado y de envasado, ¿de acuerdo? Luego también, por supuesto, hacemos controles a todos los productos terminados que fabricamos cada día, tanto controles en línea directamente del personal de fábrica como controles aquí en el laboratorio. Aquí sí que hacemos controles físico-químicos, controles de dimensiones, siempre buscando que el producto, por supuesto, antes de llegar al cliente, tiene que cumplir con unos estándares de calidad y de seguridad alimentaria, no solo mínimos, sino que vamos siempre a lo máximo, ¿de acuerdo? Para proteger, por supuesto, al consumidor y para darle un producto de la máxima calidad posible. Hay muchas medidas implantadas para garantizar la seguridad alimentaria de los productos. Las primeras y más importantes, y hoy en día con el tema de COVID está muy en boga, pero es algo que la industria alimentaria lleva haciendo muchísimos años. Por ejemplo, las buenas prácticas que llamamos de higiene y de manipulación de los alimentos, que son de obligado cumplimiento para todos los que trabajamos aquí, desde arriba del todo hasta el último que ha entrado. Todo ello está para preservar la higiene y la seguridad alimentaria del producto. No obstante, como bien decías, los detectores de metales son unas máquinas que están instaladas, están generalizadas en toda la industria alimentaria y están al final de las líneas, de tal manera que siempre vamos a conseguir evitar que llegue cualquier tipo de metal posible al producto. Del mismo modo también controlamos que no existan cristales, vidrios en la fábrica, de tal manera que no puedan romperse y llegar al producto. Con la eliminación de los mismos se evita ese riesgo. En fin, hay una serie de medidas las cuales lo que hacemos es intentar todos los días garantizar la seguridad alimentaria del producto, que al final es lo primero y para lo primero que estamos aquí. Florbu exporta un 15% a países del norte de África, Oriente Medio, América Central y del Sur e incluso Asia. Ahora mismo el negocio se compondría de 3 ramas fundamentales. Uno sería el mercado tradicional, en el cual también incluiríamos estas tiendas que nos sirven para testar un poco el producto. Tenemos la exportación y también pues, las grandes superficies, marca blanca, etc. Galletas y barquillos que han conquistado los paladares de medio mundo. Calidad, buen hacer y desde luego tecnología puntera como acaban de ver la que encontramos en la Flor burgalesa. Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino. Tras esta pausa para la publicidad abrimos nuestro tiempo dedicado a los clásicos de la literatura con Álvaro Manso, que nos trae hoy clásicos entre los clásicos. Hablaremos de Antígona, les esperamos hasta ahora. Hoy vamos a hablar mucho de literatura en este programa. Lo vamos a hacer a continuación en la sección que abrimos ahora, la de los clásicos que nos acompaña cada martes, y en el siguiente bloque del programa también con Javier Gil y La poesía es un cuento, un proyecto cultural que cumple 15 años y del que también voy a hablar, ¿por qué no?, con Álvaro Manso, que me acompaña una semana más para hablar de clásicos y de libros y de lo que se tercie. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hace un momento comentábamos que mantener vivo un proyecto cultural como el de La poesía es un cuento, al que luego le vamos a dedicar un tiempo, ya es una aventura, pero dedicada a la poesía y a los cuentos es una aventura arriesgada, ¿no? ¿Qué te parece? 15 años, que se dice pronto. Bueno, creo que es una aventura porque es una aventura vivida desde dentro y yo creo que eso es lo que diferencia las cosas. De hecho, Javier empezó así como poquito a poco, a pasos, pero hablándolo con él, ha tenido muchas cosas, ha hecho muchas cosas en estos 15 años y ha estado presente en muchas cosas, ¿no? En algunas ferias del libro, por ejemplo, recuerdo, pero ha estado siempre de una manera uniendo la poesía y la música, uniendo el cuento y otras cosas. Creo que además buscando ahí ese tipo de lugares comunes entre, no solamente entre lo que él hacía, entre la literatura y otras historias que yo creo que estaban muy bien hechas y que seguirán estando muy bien hechas, porque yo creo que sigue disfrutando mucho de ello, con lo cual
Bueno, luego nos lo contará. Seguro. Me gustará mucho también hablar con él de la narración oral, que tiene un papel determinante en su proyecto, pero que lo ha tenido a lo largo de la historia, no solo en el mundo de la literatura o de los cuentos, sino de la propia comunicación y de la historia en general. Y eso me enlaza muy bien también con los clásicos, Álvaro, porque hoy nos traes uno de los clásicos, de esos clásicos con mayúscula, del que venimos bebiendo literaria y hasta políticamente desde hace ¿cuánto tiempo? Pues 2500 años. Nada solo. más y nada menos. Eso sí que es un clásico, ¿eh? Ese es un clásico en el tiempo también, ¿no? Pero bueno, es un clásico como esos clásicos que decíamos, es un clásico muy vivo y muy actual. Seguro que no lo he mirado, pero en este año tan complicado, que es como ir al teatro, por ejemplo, seguro que hay alguna representación de este libro en este momento, con una adaptación, como lo ha habido durante todo el tiempo, durante toda la historia. Creo que es tan vivo, representa tantas cosas y es tan actual, y además supuso, porque en su momento supuso un cambio bastante radical, ¿no? Sófocles introduce algo muy radical dentro del teatro, empieza a incorporar más personajes de los que había, no abandona la mitología, pero sí empieza a hablar del hombre, de los problemas del hombre, ese tipo de cosas que son al final los que nutren el teatro. No habíamos hablado de teatro además en esta sección de literatura, habíamos comenzado también con los clásicos cuando empezamos con Homero, pero no habíamos hablado del teatro, y creo que si hablamos de teatro, seguramente, no sé si será de las más representadas, pero que es una obra representadísima a lo largo de la historia. A Antígona de Sófocles, que en la actualidad, como decía Álvaro, se sigue representando. Solo el hecho de que se mantenga viva en los escenarios una obra escrita hace 2500 años ya la convierte en un clásico y nos explica un poco el valor. Pero hoy, especialmente, y más cuando hablamos de los griegos, como hicimos en el primer programa, quiero que nos hables de esta edición en concreto, porque aquí sí puede variar mucho nuestro acercamiento al tema o en este caso a la obra de Antígona. ¿Qué edición escojamos? Porque son ediciones comentadas, adaptadas en algunos casos, en otros adaptadas para un público en concreto. Es importante qué edición elijamos, Álvaro. Mucho. Eso es, quizás lo llevamos contando desde hace tiempo, cuando abandonamos un poco nuestro siglo XX y que leemos directamente, más o menos, no siempre, porque estamos hablando también de leer obras en otros idiomas originalmente, y eso también implica una traducción, y creo que es una parte muy importante. Y en este caso también, quiero decir, evidentemente, cómo nos presentan esta historia, cómo nos introducen, cómo nos reflejan quién es la figura de Sófocles y lo que significa. Incluso, si queremos ir más para allá, no sé si en este momento, en este libro lo recuerda, pero qué significaba el teatro en esa época. Estamos en la Atenas de Pericles, y qué significaba, quiero decir, Sófocles fue una persona idealizada en ese momento, a la que asistía todo el teatro que estrenaba era un éxito total. Incluso en la guerra posterior con Esparta hubo un momento en el que él muere y entonces se paraliza durante un tiempo para que se le pueda enterrar. Quiero decir, es un personaje como tal, quiero decir, el teatro significaba eso, ¿no? La tragedia significaba eso, y de alguna manera por eso, no sé si por eso, yo creo que porque está tan bien escrito y cuenta tantas cosas en una obra de teatro, nos significa también tanto para nosotros, ¿no? Ha trascendido todo ese tiempo. Qué difícil es, ahora que vemos que se editan tantos libros, que un libro trascienda 2000 años más allá, ¿no? No 2000, 100. Desafortunadamente, Álvaro, Sófocles no es ahora tan popular como lo era en su tiempo. Vamos a situarlo, ¿te parece? Vamos a contextualizar un poco el autor y en concreto esta obra. Luego hablamos de quién es Antígona, que es un personajazo, pero primero vamos a hablar del autor, ¿te parece? Sitúanos. Bueno, lo que decíamos es probablemente el autor de teatro trágico más importante. Yo creo que es el que revoluciona de alguna manera, y que decíamos que introduce elementos. En el teatro al principio había dos personajes, el coro y poco más, y entonces él va introduciendo un personaje más que le da algo diferente, introduce
otros actores dentro de la escena, hace muchos, digamos, renovaciones dentro del teatro, aunque creo que el cambio más importante se produce cuando decide no abandonar la mitología ni abandonar a los dioses, pero sí centrarse en el hombre, en lo que le ocurre al hombre, en lo que ocurre, en este caso, a Creonte, a Antígona y a toda la familia. Tenemos que anticiparnos que esta historia, antes está Edipo Rey, de Sófocles, y de alguna manera viene de ahí, ¿no? Esta historia viene derivada de cuando Edipo sube al trono, porque resuelve ese tema de la enigma y es capaz de resolver de alguna manera y llegar al poder, como Antígona representa la lucha, además, de lo que cree correcto contra lo que manda el Estado, ¿no? Ese tipo de cosas que nos representan. Hay la actualidad del personaje y del conflicto de esta obra. Pero bueno, es un conflicto, en Edipo era llevar la justicia por encima de cualquier cosa, probablemente, y aquí estamos hablando de lo que, de una manera de intentar lo que uno cree que es correcto, aunque sea enfrentándose al Estado y aunque sea poniendo su vida de por medio. Que es lo que hace Antígona literalmente. Claro, claro, no solo Antígona, de hecho, luego cuando ya te adentras un poco en esto, lees interpretaciones diferentes, ¿no? Uno siente a Antígona como esa persona que, digamos, de alguna manera pone su vida por delante y cree que debe hacer lo correcto, aunque sabe que se está enfrentando a algo que es la ley y que es contra lo que al final va a tener que quitarse la vida. Pero además Antígona arrastra a otros personajes a la muerte, ¿no? De alguna manera. Esa persona con la que está enamorada, a la madre de su enamorado, a Eurídice, ¿no? Bueno, al final es una tragedia, es lo que está representando, ¿no? Pero representa muchos sentimientos y lo representa en primera persona. Yo creo que esto es lo que iba la gente en ese momento a ver el teatro y lo que vamos a ver ahora nosotros al teatro, de alguna manera. Vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo siente, cómo se anticipa, cómo se enfrenta a las cosas, ¿no? Es un poco esa historia. Y yo creo que eso es lo que sale en Antígona perfectamente, lo que vemos en los personajes, lo que vemos en esos diálogos en los que se establecen, lo que hace el coro, ese coro clásico. Por cierto, que hay novelas ahora, de las que hablaremos algún día, que lo han recuperado. Cuando volvamos a la actualidad, no sé si lo vamos a hacer, ¿eh? Ese concepto, cuando volvamos a la actualidad, que no sean tan clásicos tal vez, hablaremos de que hay gente que ha recuperado esa idea del coro, ¿no? De alguna manera, y yo creo que eso también me parece que hace que un libro tan clásico y que ha pasado tanto tiempo esté de una manera tan presente en ¿Te refieres a Marta Sanz directamente? Me refiero a Marta Sanz. Ah, vale, vale. Ya que nos referimos a la actualidad, pero es que es fantástico y ese nuevamente nos ayuda a poner en valor estos clásicos que han marcado de tal manera la historia de la literatura y de la cultura con mayúsculas, que influyen hasta este momento, ¿no? Hasta la última novela de Marta Sanz. Pero bueno, estructuralmente, en ese caso, es perfecto, ¿no? ¿Qué significa el coro? El coro significa esa moral, ese algo que no podemos oír, el significado de las cosas, y lo dice un coro de alguna manera que a veces aplaude a lo que está ocurriendo, que a veces se pone en contra de los personajes, y que de alguna manera le da voz a esa parte que no la dan los personajes. Bueno, esto ocurría en Sófocles, ocurría en el teatro clásico y ocurre en una novela del siglo XXI. Y creo que es un elemento perfecto, en ese caso que eligió Marta Sanz para dar de alguna manera voz a los muertos, a los desaparecidos en una fosa, con otro aspecto menos trágico, seguramente más irónico, más ácido, pero con el mismo, digamos, la misma estructura, ¿no? Yo creo. ¿Qué más mantenemos en la literatura actual del conflicto, del tipo de personaje que es Antígona, de la relación con su padre Edipo? Porque yo creo que hay muchos argumentos que beben directamente de Antígona y seguramente sin complejos, que no, sería lo más honrado. Partimos de que es una mujer. Así se llama la obra, aunque no, esto es verdad que se discute mucho de que es una obra que se llama Antígona, en realidad, y no sabemos si casi la mayor parte de la obra la ocupa Creonte, ¿no? De alguna manera, que es el rey. Pero Antígona es el personaje que se enfrenta a todo, quiero decir, al final es la protagonista de la historia, aunque no ocupe todo ese espacio, ¿no?
bueno, ya creo que tiene un papel importante, ¿no? De alguna manera, que se enfrenta al poder, que significa, de alguna manera, luego está el concepto de enfrentar la familia al Estado, ¿no? Esto también lo representa, en este caso, esa Antígona, representa la familia contra también, la verdad es que cada cosa que dice... Claro, quiero decir, es así, ¿no? De alguna manera ella lo que quiere es enterrar a su hermano, que ha sido castigado a ser devorado. Bueno, es que no hemos recordado la historia, por cierto, claro. No, pero es interesante porque resume muy bien los conflictos a los que te refieres. Claro, bueno, de alguna manera hay un enfrentamiento que es una predicción de los dos hermanos que se van a pelear por el poder, en realidad, aunque habían llegado a un pacto entre ellos dos para ir alternándose en el poder, pero llega un momento en el que uno de los hermanos decide traicionar y al final el otro acaba con su vida y es castigado, y además en la muerte de los dos uno es el vencedor, aunque los dos mueren, y Creonte recupera el trono, aunque los dos mueren, y digamos uno es castigado como el traidor, cosa que es difícil de comprender, pero bueno, es una de las situaciones que nos lleva, y es abandonado de alguna manera. Tenemos que identificarnos con qué significaba el culto a los muertos, lo que era el enterramiento en la época griega, y qué significaba el ser devorado de alguna manera y no ser enterrado, que eso significaba no tener una vida, digamos, posterior, satisfactoria, el estar sufriendo continuamente, etc. Eso es lo que significaba, y eso es lo que quiere Antígona evitar, ¿no? Que su hermano sufra en la eternidad, etcétera, etcétera, y para eso pretende enterrarlo. Y para eso transgrede todas las normas y todo lo que es el mandato, en este caso, de Creonte. Creonte, que probablemente defiende por encima, siendo ley, por encima de la ley, seguramente con algo de soberbia, esa postura frente a Antígona. Por cierto, su sobrina. Quiero decir que estamos hablando de que hay una serie de conflictos ahí familiares, además enamorada de su hijo, ¿no? Quiero decir que hay una relación en todo esto, como ocurre en la mayoría de las tragedias y en las tragedias familiares. Ya hace un montón de años y es maravilloso ver la vigencia de estos clásicos. Álvaro, nos quedamos sin tiempo. Bueno, tenemos 2 semanas más en este magazine de verano para seguir recuperando a los clásicos. Avanzaremos en la historia, ¿quieres decir? En el tiempo, sí. Yo creo que sí, que ya hemos ido otra vez a los clásicos y volveremos otra vez. Bueno, no pasa nada, ha sido un viaje estupendo hasta la Grecia antigua. Muchas gracias por habernos ayudado a recuperar este clásico. Nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta entonces. A ustedes les veo después de la previsión del tiempo. Parece que recuperamos algo de verano, nos lo confirma Daniel Angulo. Hoy hemos amanecido con muchas nubes altas y medias en nuestra provincia, como nos muestra esta imagen tomada desde Acinas. Eso ha hecho que las temperaturas mínimas no fuesen tan bajas como ayer, hoy han estado sobre los 9-10 grados en general. Y en la imagen del Meteosat de hoy se mostraba muy bien esas nubes medias que afectaban sobre todo al sur-sureste de la península ibérica. Esas nubes han ido cruzando la península y se han ido alejando según avanzaba el día. Para mañana el anticiclón desde el Atlántico se extiende, abraza toda la península, tenemos una situación típica de verano, por lo tanto mañana vuelve el tiempo estable, habrá alguna nube alta por el este, algunas nieblas matinales y luego sol, pero con viento del nordeste en la mitad norte que mantendrá las temperaturas aún moderadas, sin mucho calor. Concretando para nuestra provincia en este 2 de septiembre, miércoles. En el norte habrá algunas neblinas matinales y luego cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán como hoy o subirán ligeramente por Espinosa de los Monteros, en el extremo norte sobre 21-22 grados, ya por el Valle del Ebro, en Villarcayo, Medina de Pomar 23-24 grados, en Miranda hasta 25, con mínimas entre 8 y 10 grados. Por la Bureba amaneceremos con algunas nieblas que irán levantando rápidamente para quedar luego los cielos despejados todo el día. Máximas de 24 grados en Briviesca, también en Belgrado 24, en Pradoluengo se quedarán en 22 y las mínimas entre 8 y 9. Por el centro y por el oeste tendremos los cielos despejados, quizás alguna neblina matinal y luego sol todo el día. Las temperaturas máximas en la capital sobre 24 grados, también por Atapuerca 23 grados, por el oeste en Melgar 25 grados de máxima, en Villadiego llegarán hasta 24 y en Estepar 25 de máxima y 9 de mínima.
Por el sur, cielos despejados todo el día, en el Valle de las Lanza, en Lerma, máximas de 26 grados, al amanecer algo fresco, 7-8, en Aranda llegarán hasta los 27 grados, y en la sierra, cielos despejados todo el día, amanecer fresco, mínimas de 6-7 grados, y luego máximas de 24-25 grados. Mañana en Burgos capital, jornada de cielos despejados, con viento del nordeste, eso sí, flojo, que mantendrá las temperaturas moderadas. Las máximas estarán sobre 24 grados. Pero ya a partir del jueves cesa el viento del nordeste y suben las temperaturas de forma notable, acercándonos a los 30 grados. El viernes llegaremos hasta los 32 grados y el sábado bajarán un poco las temperaturas al entrar otra vez viento del nordeste. Y aunque estemos en septiembre, sigue habiendo flores, sobre todo en las zonas húmedas. Allí encontraremos esta, la hierba de San Antonio o epíbolo, que florece durante todo el verano. Así se presenta la previsión meteorológica. Bueno, recuperamos un poco de verano, afortunadamente, que todavía queremos seguir disfrutando del buen tiempo. De momento, nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a celebrar los 15 años que acaba de cumplir la Asociación Cultural La Poesía es un cuento y algunas cosas más que les desvelamos a la vuelta. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Estoy encantada porque nuestro siguiente invitado siempre consigue sacarnos la sonrisa y a veces también la risa. Lo van a comprobar a lo largo de esta charla, que además es una celebración, porque hace pocos días, si no recuerdo mal, el pasado día 26 de agosto, cumplía 15 años, una asociación cultural de la que espero hayan tenido ocasión de disfrutar todos ustedes y que lo sigamos haciendo durante al menos otros 15 años más. Me refiero al colectivo La Poesía es un cuento y a su principal representante, Javier Gil, el que nos saca la sonrisa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Felicidades en primer lugar, porque bueno, 15 años en un proyecto cultural es mucho más que una mayoría de edad, ¿no? Sí, un proyecto cultural y encima acerca de la poesía, ¿no? De esa modalidad un poco apartada. La poesía y los cuentos también es cierto, pero sí, yo creo que tiene su mérito. Quizás no es una actividad intensísima a lo largo de 15 años, pero sí que es continua, ¿no? Que no se ha detenido y que ha ido variando de proyectos, de solo actuaciones a otras ideas y a otros gestos. Vamos a viajar al momento del inicio, hace 15 años. Cada uno de nosotros, hagan ustedes el ejercicio, ¿dónde estaban hace 15 años? ¿Cuántas cosas han pasado en su vida en este periodo? Porque 15 años dan para mucho. ¿Tú en qué momento estabas? Pues La Poesía es un cuento, sí que es cierto. Mi primera actuación de narración fue en 2004 y luego ya en agosto de 2005 es cuando se funda La Poesía es un cuento. Y yo andaba pues con 1000 ideas en la cabeza, había hecho varios cursos de animación a la lectura, de animación en colegios y demás, ¿no? Y es cuando me empezó a picar el gusanillo y así, sin tener gran experiencia en el mundo cultural o de la escena de Burgos, pues me lancé a hacer actuaciones que en principio eran encima de poesía, ni siquiera. Yo quería narrar cuentos, pero la primera que llegó, por lo que sea, fue la de poesía. Y allí andaba, que hace poco vi una foto de una de esas primeras actuaciones, con más pelo, con menos carita, pero bueno, con la misma ilusión, o bueno, sí que es cierto que se dice lo de la misma, pero yo creo que había siempre un poquito más, ¿no? Los inicios siempre tienen una ilusión desbordante, que luego mantienes o tamizas, pero con una ilusión estupenda, porque aquello que a mí me gustaba, le gustase a la gente. Y ahora que lo miras con una distancia de los 15 años transcurridos y mucho camino recorrido también, ¿estás satisfecho? ¿Se parece esta idea que ha madurado, cómo no, igual que lo hemos hecho todos, pero ¿se parece esta idea, es fiel a aquel inicio de 2005? Sí, lo que dices, ha madurado, ¿no? Yo creo que aquella idea era contar cuentos, ¿no? Contar cuentos, contar historias, hacer narración oral, y luego ha ido evolucionando a cosas cercanas a los cuentos y la poesía.
pero no, si hace 15 años me dicen que voy a hacer un disco sin saber tocar un instrumento, ni siquiera cantar, nunca lo hubiese creído, y el año pasado salió un disco Besar las huellas, del que tenemos que hablar. Claro, hecho, digamos, por la poesía Es un cuento, ¿no? Así que eso ha madurado, pero sí que se mantiene fiel a lo que dicen los estatutos, que es reivindicar la poesía y el lenguaje poético y recuperar la tradición de contar a viva voz, ¿no? Así que siempre a través de ese contar y de la poesía hemos seguido los 15 años. Enseguida vamos a retomar esa idea que a mí me gusta mucho también de la narración oral, que al final la comunicación audiovisual también es eso y está muy conectado, pero estamos viendo imágenes de ese proyecto al que te referías. Este es el momento en el que estabais trabajando sobre la elaboración de Besar las huellas, uno de los proyectos, bueno, pues más maduros también, ¿no? Después de tanto tiempo de recorrido aparecen proyectos, realidades ya, como este disco Besar las huellas. Estas imágenes creo que corresponden a marzo de 2019, más o menos. ¿Qué vida ha tenido Besar las huellas también desde entonces? Es un proyecto muy joven, pero bueno, terminado ya. Sí, ese es más o menos el final de la grabación. Por ahí anda el poeta, José Gutiérrez Román, que al final metió su voz en uno de los temas, que para mí fue como ponerle la guinda, porque no se me había ocurrido dónde, y fue una de las artistas, Geba San, la que me dijo, oye, esta voz la podría hacer, y me pareció como redondearlo, ¿no? Como decía en el viaje Magallanes, redondear la redondez. Y bueno, pues salió el disco, los mecenas lo recibieron, se vendió regularmente bien para ser un disco basado en un libro de poemas en estos tiempos, un disco además con un acabado un poco especial, y pues estamos en, como todo, ha cogido este pequeño paréntesis, en hacer bien las cuentas. Las cuentas están hechas, en hacer una notita o hacer alguna forma para los beneficios que salieron del disco entregárselos a Nangalef, que era la asociación con la que comprometimos a hacerlo. Porque hay un poco de legítimo orgullo en que en este proyecto, que es una locura, que es hacer un disco físico en estos días, y que encima eso, basado en un libro de poesía, no solo cubrió los gastos, que yo estaba seguro que iba a acabar poniendo La poesía es un cuento, sino que sacó, no mucho, pero sacó, ¿no? O sea que todo ese cariño al final y bueno, los buenísimos amigos y amigas que participaron en él, pues han hecho posible que sea un proyecto cultural y encima, digamos, exitoso. Revisando este reportaje, me he encontrado con unas declaraciones tuyas que me han gustado mucho y que creo que hay que poner en valor. Este disco es un ejemplo de que aquí lo teníamos todo. Teníamos la poesía, teníamos el lugar donde el lugar donde hacer el disco, un estudio de grabación en las mejores condiciones, los mejores músicos, fotógrafos, voces como mi compañera Rosalía, por ejemplo. Tú mismo y tu proyecto, al final, es un gran ejemplo de que, bueno, este proyecto se podía haber desarrollado en cualquier lugar, pero se hacía en Burgos, con gente de Burgos y material de Burgos. Y tú querías poner en valor eso en aquel momento. Ahora podemos seguir haciéndolo, claro, con otras cuestiones, ¿no? Yo he usado varias veces la frase de que en Burgos a veces nos miramos mucho el ombligo y otras nos lo arrancamos, ¿no? Y que fuese un disco genuinamente burgalés no era buscado. Era una consecuencia lógica de que estaba aquí. Hay un estudio de grabación muy bueno, con un técnico muy bueno, hay un fotógrafo magnífico, te pones a buscar fotógrafo, buscar el mejor fotógrafo, igual no encuentras nadie mejor que David Palacín, ¿no? Tengo una diseñadora que hizo un trabajo maravilloso, los músicos, pues imagínate, con lo cual es que no hacía falta buscarlo, ¿no? No era que a veces se fuerza un poquito, tampoco puede ser, tampoco podría pasar nada, pero no hacía falta forzarlo, estaba todo aquí, toda la materia prima buena, para que saliese un producto estupendo. Te has referido hace un momento también a este paréntesis. Es una forma muy poética de decirlo, te sale ahí también la poesía y el cuento. Pero bueno, es un momento pues diferente, ¿no?, a todos los que hemos vivido. ¿Ha supuesto esto un parón para el proyecto cultural de La poesía es un cuento? Sí, es un momento difícil, ¿no? Yo cuando hemos hecho una comunicación para socios, socias, amigos sobre estos 15 años, queríamos centrarnos en el mañana y, como decía Benedetti, para disfrutar el mañana hay que pelear el ahora, y el ahora, lo pone creo que es textualmente, el ahora sí que está difícil, ¿no? Es muy difícil, los nuestros son aforos pequeñitos, por ejemplo, las actuaciones, y ahora para actuar para 15 personas necesitas una sala de 80, ¿y dónde consigues una sala de 80 para solo meter 15, que encima estén, aparte de lo desangelado que es estar en el escenario y verles a todos disgregados, como si estuviesen enfadados entre ellos?
y bueno, sí ha parado, ¿no? Este año Mario Benedetti cumpliría 100 años, ¿no? Es uno de los socios de honor fundadores de La Poesía es un cuento y teníamos pensado tres gotitas, siempre a nuestra manera, sencillas, humildes y demás, de homenajearle. La primera era el 21 de marzo, no ha llegado ni a anunciarse prácticamente y cayó. La segunda era para mayo, que se cumplirían los años del fallecimiento, y no hubo oportunidad, y ahora la siguiente sería para el cumpleaños, que vamos a intentar rescatar, aunque no fuese la original otra, pero sí ha sido el parón de esas tres cositas más lo que salía, ¿no? Llevábamos un par de veranos o tres haciendo la gira por provincia, que decía yo, que era muy bonito, ¿no? Ir a los pequeños pueblos un sábado, un viernes por la tarde y contarles poesía y disfrutar de luego lo que ellos te explicaban y demás, y eso ha parado también, han parado muchas cosas que seguramente hubiesen salido. Hemos hecho un pequeño proyecto que era Cuentitos al Oído, que nació grababa el cuento con una musiquita de fondo y lo mandaba por WhatsApp a contactos, bueno, luego fue a redes y al final se colgó en la web y hay 15 o 20 poemas. Durante el confinamiento ha sido un regalo para muchas personas que lo han disfrutado, ¿eh? Lo cuentas así como una cosa pequeñita, no, pero era... Si es que el regalo es para mí, porque claro, cuando yo lo mandaba y recibía un gracias, cómo me ha gustado, qué bonito es, pero... Había quien me decía, yo espero a irme a la cama para ponérmelo, ¿no? El regalo es para mí, ¿no? Es el que me lo hacen es a mí. Así que sí, pues eran pildoritas pequeñas que ahora están ahí colgadas de textos, poemas e incluso anécdotas alguno que bueno, pues se dejaban ahí para aliviar esos días extraños, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, una pequeña formación, he hecho un curso con Pep Bruno muy chulo y bueno, pues preparar ahora a ver si en septiembre llega la reentrée, como dicen los artistas. Bueno, estamos muy atentos porque la poesía es un cuento, es muy moderna, está en redes sociales, tiene web y bueno, es que forma parte de la sociedad actual y ahí actualizáis mucha información, así que podremos conocer qué pasa en septiembre y las próximas semanas y cuándo nos podemos ver al otro lado del escenario, en fin, esos detalles. Pero al hilo también de ese escenario virtual y de cómo nos comunicamos en la actualidad, me gustaría reflexionar un poco sobre la narración oral a la que te referías desde el principio y que es la esencia, ¿no?, de este proyecto cultural. ¿Cuánto tenemos que aprender y qué rápido se nos ha olvidado y qué útil nos sería, Javier, en este momento en el que lo audiovisual lo inunda todo, afortunadamente, por ejemplo, para mí, pero en este formato televisivo o en redes sociales o a través de Instagram o de YouTube? ¿Por qué los youtubers nos prestan un poco más de atención a, por ejemplo, la tradición oral? O la narrativa oral actual, en vez de hablar en ese tono tan, no sé, que parece que conecta, ¿eh? Tú que estudias la comunicación, ¿qué opinas de ese tema? Yo hago un poco de abuelo cebolleta porque yo vendería entre comillas más si dijese que hago storytelling. Claro. Cuando es lo mismo, ¿no? Eres un cuentacuentos. Claro, soy un cuentacuentos, un cuentero, un cuentista, un narrador, eso da igual, ¿no? Pero storytelling lo dices y parece que es algo moderno. Bueno, si se has puesto hasta de moda atender al sol, la ropa. Algunos lo han descubierto ahora. Pero esa parte de la narración oral viene con nosotros, ¿no? Es instintiva, es lo que se ha hecho siempre. No es lo mismo escuchar solo a una persona, por bien que lo pueda hacer, que poder verle los gestos, aunque solo sea los gestos, ¿no? No es lo mismo que Neca tuviese una mesa aquí, tuviese las manos encima de la mesa y nos lo contase con toda la expresividad de su cara que como hace ahora con las manos, ¿no? Eso es lo que realmente nos acerca y lo que realmente parece que te está hablando a ti, aunque detrás de la pantalla son miles de personas, no estás hablando una a una, sino a miles a la vez, ¿no? Y yo creo que eso, que está tan dentro nuestro, al final lo hemos descuidado. No sé exactamente en qué momento se desconectó y queremos más que haya muchas pantallas o muchos efectos visuales a alguien contándonos. Pero sí que es cierto que se recupera pronto, ¿no? Cuando he ido a institutos, por ejemplo, al principio con miedo, pero vas a secundaria, esos 16, 15 años y tal, y les ves las caras de asombro, yo creo que ahí recuperan un poco, ¿no? Y ven la verdadera esencia de la comunicación. Yo cuento mucho la anécdota de en el instituto fue de Quintanar de la Sierra, nos quedaba un poema para terminar, llevábamos una hora contando poemas, además con Sole García en el piano, o sea, no eran cuentos, eran poemas, y sonó el timbre del recreo, sagradísimo, digo, me queda uno, nos vamos al recreo, continuamos, todos quisieron continuar, ¿no? Y dices, wow, algo hemos hecho, así que yo creo que se recupera al final y deja de tener vuelve esa emoción de lo que es el contacto cara a cara, ¿no?
¿Y por qué siempre hablamos de la poesía como la iba a decir la hermana pequeña, no, como la olvidada, ¿no?, de la literatura? Porque yo, volviendo a la época del instituto, recuerdo las carpetas con los poemas de Benedetti, ¿no?, o las fotos de Dylan Thomas, cosas así, claro, que en nuestra generación era muy normal. ¿Y por qué hablamos de ella así como pidiendo perdón, Javier? Sí. Bueno, en tu caso no, porque tú, claro, tú la llevas en grandes titulares, pero me refiero al público en general. Pero todo vuelve. Las librerías se están llenando otra vez de jóvenes que van a buscar poesía, sus poesías, los que les hablan en su registro y en su idioma, que yo no voy a entrar si son mejores o peores que unos que otros, pero digamos que por algún lado se entra. Mira, hoy me encontraba con otra persona hablando de la Isla del Tesoro, y siempre recuerdo a Óscar Esquivias, que reivindica mucho sus Tintín, ¿no? Yo empecé a leer con Tintín, y luego me ha llevado, fíjate a dónde ha llevado a Óscar Esquivias, a empezar con Tintín. Bueno, pues la poesía que leen ahora, que no digo que sea mejor o peor, pero que igual a alguien le puede chirriar, bueno, es una forma de entrar a la literatura y a la poesía, ¿no? Y luego ya te irá derivando, aparte de que hay poetas jóvenes magníficas, ¿no?, y que merecen mucho la pena. Pero sí que es cierto que está un poco más despegada la poesía. Por eso la poesía es un cuento, el nombre tiene ese doble sentido, ¿no?, que es la poesía que te han contado, que no vas a ver nunca, que no vas a alcanzar a comprender, eso es un cuento. Esa poesía que no vas a tocar, no, eso, olvídate de eso, la poesía es otra cosa, y es lo que intentamos ejemplificar en las actuaciones, ¿no? Son poemas muy narrativos, muy sencillos, sencillos en la forma, muy llamativos a la primera. Intentamos recuperar a quien no se ha atrevido, ¿no? Una de las cosas más bonitas que me pueden decir es: yo no leía poesía hasta que, o que yo no sabía que Gloria Fuertes había hecho esto y ahora me encanta, ¿no? Descubrir a poetas a alguien, ¿qué mejor puedes hacer? Bueno, eso lo lleváis haciendo durante 15 años, pero ahora te voy a hacer la típica pregunta que se hace en las entrevistas de trabajo. ¿Dónde te ves dentro de 15 años? Porque hemos hecho un recorrido de los últimos 15 años y del proyecto en sí, que ha ido madurando. Tu propia trayectoria también ha ido cambiando y creciendo y abriéndose también a otros ámbitos como la política, por ejemplo. Nuestros espectadores te habrán seguido. Dentro de 15 años... seguro que el proyecto está vivo, pero ¿hacia dónde te gustaría que caminase? Hombre, es un poco largo, yo creo que con llegar a... De momento voy a ir a por los 20, para poder decirlo de 20 años no es nada, ¿no? Que soy muy tanguero, pero en efecto el proyecto no sé si ha evolucionado, o ha madurado, pero sí que ha ido haciendo otras cosas, ¿no? Antes decía, solo actuaciones, y ahora hay proyectos. Su día se editó un libro, se han editado revistas literarias, se ha hecho el disco, se ha colaborado a veces con alguna actuación que no he podido hacer yo, pues haces de medio representante, ¿no? Oye, ¿y por qué no llamas? Pues tienes, sí, poner en contacto. O sea, no sabes, pero yo creo que dentro de esta parte de lo que decíamos antes, la cultura, la poesía, el cuento, seguramente sea hacia donde pueda ir, hacer más proyectos de eso, y igual alguna actuación menos. No lo sé si me veo en un escenario dentro de 5, 6 o 10 años, no lo sé. Espero que a la pequeña que todavía no me ha visto me pueda llegar a ver contar alguna vez, igual ese día ya toca dejarlo, para que no sea todo cuando yo actuaba, y que lo vea con sus propios ojos, pero no sé exactamente cuál es hacia dónde me llevará, pero ahora mismo no, al final es lo que te llena, ¿no? Pues yo siempre he tenido un trabajo aparte, diferente, y luego ha venido esta actividad, y al final, si solo trabajase, me quedaría demasiado tiempo libre, ¿no? Siempre que tendría que buscar alguna excusa, y será por ahí. No sé si será por coordinar proyectos, por hacer cosas nuevas, o por seguir haciendo unas actuaciones un poco diferentes. Bueno, pero la marca está y es muy potente, así que bueno, estoy segura de que dentro de 15 años continuará en el formato que sea, y lo contaremos. Espero verte antes de cumplir los 20, ¿no? Que faltan 5 años, nos veremos más veces, nos veremos te escucharemos en el escenario, manténnos informados de los pasos que deis, pero de momento queríamos celebrar estos 15 años con vosotros y darte las gracias por habernos hecho partícipes también a tantos espectadores de la poesía y por habernos acompañado aquí esta noche. Al revés, el agradecimiento es mío entero. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora, no sé si has tenido oportunidad de irte de vacaciones, Javier, yo sí, me acabo de incorporar, pero necesito otro descanso. El formato que les vamos a presentar no son unas vacaciones convencionales, se trata de un retiro, pero
que descansa también la cabeza y sobre todo el alma. Yo creo que es un lugar perfecto para llevarse un buen libro de poesía. Nos vamos a San Pedro de Cardeña de la mano de Noelia Ordóñez. Evadirse del ruido de las grandes ciudades y disfrutar de la tranquilidad, de la paz, del silencio es lo que buscan los huéspedes que llegan hasta este monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos. Es otra manera de turismo en estos meses de crisis sanitaria que vivimos. Nos recibe hoy en el monasterio el abad de San Pedro de Cardeña, Roberto de la Iglesia. Roberto, es un lugar de retiro, de silencio, de espiritualidad también. ¿Qué buscan los que vienen aquí? Pues sobre todo cortar con su vida diaria y dedicarse un tiempo más a la oración, al contacto con Dios. La mayor parte de la gente que viene aquí es por eso. Hay otros que vienen por otras razones, pues simplemente para liberarse del estrés de la vida diaria, para escribir un libro, algunos incluso para estudiar, pero el 90 y tantos % vienen por razones religiosas. En esta época que vivimos ahora con toda la crisis sanitaria, ¿habéis notado más afluencia de gente buscando ese silencio? Pues en parte sí, aunque hemos reducido un poco la capacidad pues por la situación, como dices, pero en parte sí hemos notado que la gente quiere venir a sitios como este y estar como más tranquila. Entonces, sí, y muchos de los que vienen, o bastantes, nos han dado las gracias en estos 2 meses que llevamos más o menos abiertos desde el fin del confinamiento, porque hemos abierto la hospedería y la tenemos accesible al público, porque otros monasterios todavía no lo han abierto. Esas gracias, esas dedicatorias que aparecen además precisamente en este libro de agradecimiento de muchas personas que han pasado por aquí, personas importantes, personas de todo tipo. ¿Alguna anécdota, alguien con quien te quedes? Pues anécdotas sobre todo para mí desde el punto de vista de la fe. Gente que les ha impactado nuestro modo de vida, que pensaba que los monjes éramos unas personas un poco marcianos aquí en este mundo, ¿no? Y se ha visto que, nos decía uno hace 3 días, he visto que sois personas muy humanas y con eso te puedes quedar. También gente que religiosamente le toca pues el participar en los oficios, vivir aquí en este ambiente con las personas que hay en la hospedería, que normalmente son gente pues, de un alto nivel espiritual, me refiero, ¿no? Entonces, sí, todo eso también a nosotros nos llega y nos anima en nuestra vida religiosa misma, ¿no? Porque, Roberto, ¿exigís a los huéspedes que se adapten a alguna especie de horario, que os acompañen durante la vida diaria? Lo único que se exige a los huéspedes es que respeten un poco pues, el ambiente que hay aquí, es decir, pues, que si quieren escuchar la radio pues, se pongan cascos, es decir, respeten un poco el ambiente de silencio y que respeten el horario de comidas y de apertura y cierre de puertas. Es lo único que exigimos. Pero la mayor parte de la gente que viene aquí participa en nuestras oraciones, a veces en todas, a veces en algunas, pero casi todos lo hacen. Roberto, ¿cómo es el día a día de un monje aquí en el monasterio de San Pedro de Cardeña? Pues como todo el mundo sabe, nuestra vida se divide en ora et labora, reza y trabaja. Entonces rezamos juntos 7 veces cada día, desde las 5 de la mañana que comenzamos hasta las 10 menos cuarto de la noche que acabamos la última oración. Y entre esas 2 pues hay otras 5 ahí metidas a lo largo del día. Después tenemos un tiempo de trabajo entre 4 o 6 horas y después tenemos lo que es el tiempo de estudio, de lectura de la palabra de Dios, de oración personal y así se nos va el día volando. Pasan los años que no te enteras. Pasan las horas, los días, los años. Roberto, para todos aquellos que quizás ahora viendo este reportaje se planteen venir a pasar unos días hasta este monasterio, ¿cuáles son los requisitos básicos que tienen que hacer? ¿Exigís un mínimo de estancia? Sí, lo que exigimos son por lo menos 2 noches de estancia, a no ser en casos especiales. Y el máximo de estancia aquí es alrededor de 1 semana, como mucho 10 días. Y después los otros requisitos es simplemente lo que te he dicho, respetar el ambiente que haya y adaptarse a los horarios de comidas y de apertura y cierre de puertas. No se les exige más. Quizás el silencio ahora es un bien tan escaso que está muy demandado, ¿no?, en los últimos años. Sí, es lo que se nota desde nuestro monasterio, que está un poco apartado de la sociedad, aunque no totalmente apartado, es que la gente reclama espacios de silencio, espacios de interioridad,
espacios de humanización también, ¿no? Lo que nos cuentan, porque nosotros vivimos aquí desde hace muchos años, lo que nos cuentan es que la gente de fuera pues escucha poco, no quiere saber nada de los problemas de los demás, todo va muy rápido, un poco sin mucha humanidad, ¿no? Entonces lo que esperan encontrar aquí es lo contrario, que de hecho pues yo pienso que sí lo encuentran. Pues Roberto, vamos a seguir acompañándoos en este silencio por el monasterio de San Pedro de Cardeña. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las instalaciones de este monasterio han sido lugar de inspiración para escritores e incluso lugar de estudio. Los que deciden pasar sus días de vacaciones entre los pasillos de esta hospedería saben lo que vienen buscando. Maribel es una de ellas. Y aquí está el Señor a lo grande, por lo menos para mí y vamos, para mucha gente. Entonces a mí me sirve luego todo el año estar en la lucha mía con el Señor, que aquí cargo las pilas. Maribel, acompañas entonces tú a los hermanos durante todo el día, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo ese regalo. Yo empecé a venir con mi párroco, por circunstancias de mi vida personal, pues me invitaron a venir y empecé a venir a un curso de oración que daba el padre Marcos, entonces, que allá murió, y vine con un grupo de la parroquia. Y me gustó tanto, me ayudó tanto, que me fui enamorada de esto. Y ya desde entonces no me ha faltado ningún año. Y hace, no sé si hará 12 o 14 años, no sé, que ya pregunté, porque el grupo que dejó de venir y eso, si yo podía venir, y me dijo el abad que sí, que yo podía venir cuando quisiera ayudar. Y desde entonces me estoy viniendo, tienen la caridad de dejarme y aquí estoy con ellos. ¿Y en qué les ayudas tú, Maribel? En la cocina. Cuando tú dejas esto, ¿qué es lo que más echas de menos? El silencio, el estar en mi habitación, a la oración, a la cocina y así. Estar tranquila, ¿entiendes? La tranquilidad que no encuentro fuera, que fuera voy corriendo siempre. Mis nietos, mis hijos, la parroquia, lo otro, mucho lío fuera. Y aquí ese lío se acaba. Aquí hay tranquilidad. Va en tiempo de ser, allí, aquí, aquí, y se disfruta muchísimo. Se disfruta la liturgia, que es muy bonita. Yo qué sé, te diría mil cosas. ¿Crees que mucha gente debería probar y venir o plantearse? Por supuesto, ellos se lo pierden. Aquí hay mucha paz y está el Señor a lo grande, entonces es muy hermoso. Hay gente que ahora está el mundo un poco sin Dios, y sin Dios no se puede vivir. Así vamos un poco locos. Pues Maribel, muchísimas gracias, muy amable, que disfrute y descanse. Gracias. Eso espero, gracias a vosotros. Un modo de turismo tranquilo y espiritual. Por ello las habitaciones no tienen televisión y la cobertura aquí es prácticamente nula. Vivir una experiencia de paz con el silencio como banda sonora comienza a ser un bien muy demandado, del que se puede disfrutar en el monasterio de San Pedro de Cardeña de Burgos. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine de hoy. Volveremos a encontrarnos mañana y empezaremos a profundizar en un tema del que me temo vamos a hablar largo y tendido las próximas semanas. Me refiero a la vuelta al cole, a la vuelta a las aulas, pero también a la vuelta al trabajo, a la normalidad, al nuevo curso. Ese será uno de nuestros temas de mañana, pero tenemos más, se lo contaremos entonces. Gracias por acompañarnos.